Muy bien, ¿no? Sábado a sábado nos hemos venido reuniendo gracias a tu esfuerzo, tu interés en seguir mejorando tus estudios y dando lo mejor de... Eso es muy importante para poder continuar nuestro proceso de aprendizaje. Yo creo que eso, digamos, es una inversión de tiempo necesario, ¿no? Es una inversión de tiempo necesario, una inversión de tiempo fundamental. Eso me refiero a estar sábado a sábado, ¿no? Durante unas horas con nosotros siempre va a sumar al final conocimiento para ti y a largo plazo se va a ver el resultado. Muy bien, vamos a invitar a la lectura a Jan Peralta. Jan Peralta, muy buenos días. Jan Peralta, muy bien. No tengo respuesta de Jan. A ver, Yamil Estela, buenos días. Poco Yamil no responde. Ujú. Interesante. Bueno, quiero agradecer a los que han leído, ¿no? A los que nos han acompañado en la lectura, a los que han estado leyendo durante la clase, el primer bloque. Muy agradecido con ustedes. A ver qué pasa, chicos. El resto, vamos a participar en nuestra última sesión. Creo que lo mejor que podemos hacer es participar todo lo que podamos. Siguen llegando algunos. Vamos a irlos aceptando a los que faltan ingresar. Bueno, pero tenemos que avanzar porque el tiempo nos gana. Recuerda que estamos haciendo extrapolación, ya, extrapolación. ¿Ok? Ya estamos en el quinto nivel. Las razones que se esgrimen contra las sectas son a menudo certeras. Es verdad que sus prosélitos suelen ser fanáticos, sus métodos catequizadores llegan a atosigantes y que muchas de ellas exprimen literalmente los bolsillos de sus fieles. Ahora bien, no se puede decir lo mismo con puntos y comas de muchas secciones respetabilísimas de las religiones tradicionales. Los judíos ultraortodoxos de Meca, Sarín, en Jerusalén, que salen a apedrear a los automóviles que pasan por el barrio. ¿Son acaso un modelo de flexibilidad? ¿Es por ventura el Opus Dei menos estricto en la entrega que exige a sus miembros numerarios de los que lo son con los suyos las formaciones evangélicas más intransigentes? Son unos ejemplos tomados al azar entre muchísimos otros que prueban hasta la saciedad que toda religión la convalida por la pátina de los siglos y milenios. La rica literatura y la sangre de los mártires o la flamantísima amasada de Brooklyn, Salt Lake City o Tokio promocionada por la Internet es potencialmente intolerante, de vocación monopólica, y que las justificaciones para limitar o impedir el funcionamiento de algunas de ellas son también válidas para todas las otras. En buena cuenta, una de dos, o se las prohíbe a todas sin excepción, como intentaron algunos ingenuos en la Revolución Francesa, Lenin, Mao, Fidel Castro, o a todas se les autoriza, con la única exigencia de que actúen dentro de la ley. Y qué decir tiene que yo soy un partidario resuelto de esta segunda opción. Y no solo porque es un derecho humano básico poder practicar la fe elegida sin ser por ello discriminado ni perseguido. También porque para la inmensa mayoría de los seres humanos, la religión es el único camino que conduce a la vida espiritual y a una conciencia ética sin las cuales no hay convivencia humana, ni respeto a la legalidad, ni aquellos consensos elementales que sostienen la vida civilizada. Profesor, ¿de qué me habla? Bueno, te habla de sí un poco sobre la tolerancia de la religión, la situación de la religión en general, ¿no? Pone claros ejemplos donde esta tolerancia no se cumple, pone ejemplos donde esta tolerancia, vamos a decir, o respeto hacia el resto, en función a tu fe o en función a la fe de los demás, no se está cumpliendo. El autor también se ha declarado partidario de la segunda opción, que autoricemos a todas y todos tienen que, bueno, tener libertad total, pero mientras esta se mantenga en respeto común a la sociedad. Entonces yo puedo tener la fe o la religión que yo deseo en general, pero respetar de fondo, en este caso, a los congéneres, a las demás personas, ¿no? Y sus credos también.
Pregunta 7 y 8. Si un Estado prohibiera las religiones en un país, ¿qué ocurriría? Según lo que nos dice el texto. Si una secta religiosa cometiera actos transgresores de la ley, ¿qué ocurriría? A ver, 7 y 8. Te voy a dar 2 minutos, ¿de acuerdo? 2 minutos para que pueda contestar. 7 y 8. Muy bien, tengo respuestas. Quiero agradecer a Briana, Victoria, que acaba de responder. Según lo que dice el texto, y vamos a ponernos en el hipotético caso, ¿no? ¿Qué ocurriría si en un país si un Estado prohíbe las religiones, ¿no? ¿Qué ocurriría hipotéticamente? Yo creo que según lo que dice acá, porque el autor incluso lo menciona, es un derecho un derecho como persona de tener su credo o su fe. Así que atentaría contra ese derecho humano. El texto lo dice, ¿ah? El autor no dice, y él dice, ¿no? Incluso es partidario de la segunda opción, ¿no? Acá lo dice. Dice que ha habido gobiernos que han, en este caso, prohibido, han hecho esta actividad. Y no solo porque es un derecho humano básico poder practicar la fe elegida sin ser discriminado, eso, o sea, es un derecho. Si una secta religiosa cometiera actos transgresores de la ley, ¿qué es lo correcto o qué es lo que debería ocurrir? Pues debería ser sancionada, ¿no? Por el Estado. Si es cierto, es tu derecho creer, tener tu fe, también es derecho que tú respetes al resto. Es algo, o sea, tus derechos terminan cuando comienza o inician el derecho de los demás, pues, ¿no? Así funciona dentro de una sociedad.
el sistema, ¿no? Yo no puedo estar sobre el resto. Yo no puedo estar, mis derechos no imperan sobre el resto. Cuando ocurre esto, bueno, no es ecuánime. Muy bien, lee los siguientes textos y conteste las siguientes preguntas. Vamos al texto número uno. ¿De acuerdo? A ver, voluntario o voluntaria que nos acompaña a la lectura. A ver, vamos a ver su entusiasmo navideño. A ver, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos regala, ¿no? En este caso, su participación en la lectura. A ver, voluntario o voluntaria. A ver, ¿nadie? ¿Un voluntario, una voluntaria por ahí? ¿Ninguno? ¿Hay que obligarlos? ¿Hay que llamarlos? Creo que no, ¿no? A ver, bueno, están como el Grinch, ¿ah? No, no quieren colaborar en nuestra Navidad. Muy bien. El movimiento eugenésico tuvo sus orígenes en la ciudad del científico inglés Francis Galton, convencido por sus estudios de la aparición de genios en familias, incluida la suya propia, y que la inteligencia era heredable. Galton concluyó en su libro Heredity Genius, dice el 69, que sería quite posible la producción. Bueno, acá hay una frase, Race of Talent, ¿no? Man, o sea, hombre. Esto va a influenciar en la generación. A ver, una traducción exacta, a ver si alguien me la brinda. Bueno, vamos a ver si esto implica la relación dentro de las preguntas, ¿no? Yo creo que en el texto habla sobre bueno, hacemos una pequeña traducción, habla sobre la herencia, la generación, la herencia, o sea, que es hereditario. Mucho de lo que tenemos es hereditario, eso es lo que nos da como un mensaje. El término eugenesia, acuñado por Galton en el 83, se refiere a la mejora de la raza humana mediante tales matrimonios. Los partidarios de la eugenesia creían que una amplia variedad de atributos humanos se hereda como caracteres mendelianos, incluidos muchos aspectos del comportamiento, la inteligencia y el talante moral. Talante moral. Ujú. Su idea dominante fue que la población se estaban reproduciendo más rápidamente los individuos genéticamente débiles mentales que los genéticamente superiores y que esta diferencia en la tasa de nacimientos daría lugar a un deterioro progresivo de la capacidad intelectual y de la fibra moral de la raza humana. Se propusieron varios remedios. La eugenesia positiva animaba a los padres especialmente aptos a tener más hijos. Sin embargo, el punto más importante de los objetivos de los eugenistas fue el planteamiento eugenésico negativo, dirigido a desaconsejar la producción de individuos genéticamente inferiores o incluso a impedir que se reprodujeran. Mira la idea de la eugenesia, ¿no? La eugenesia en general considera que se hereda, es hereditario los rasgos, las características. Por lo tanto, ellos tenían un planteamiento que los individuos débiles se estaban reproduciendo en mayor cantidad que los fuertes, vamos a llamarlo así como fuertes, ¿no? Y por lo tanto quisieron tomar medidas, ¿no? Por un lado, la eugenesia positiva, que quiso aconsejar a los fuertes, vamos a llamarlos así, para que se reproduzcan, y por otro, a los débiles, la eugenesia negativa les dijo que no, ustedes no se pueden reproducir. Bueno, a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, muchos biólogos aceptaron pasivamente los puntos de vista de los eugenistas, pero hacia el 30 las críticas incidían en los objetivos del movimiento eugenésico. Estaban determinados más por racismo, prejuicio de clases, sentimientos antimigrantes, o por razones científicas, que por razones científicas. O sea, más era esto una decisión racial que científica, vamos a decirlo como resumen. Cuando se comenzó a conocer los horrorosos extremos a los que habían llegado los nazis apoyándose en la eugenesia, surgió una fuerte reacción que terminó con el movimiento eugenésico. Los eugenistas incurrieron en varios errores básicos. Suponían que los caracteres humanos complejos como la inteligencia y la personalidad eran estrictamente hereditarios, descartando completamente cualquier contribución ambiental de fenotipo. Ese es un error, pues, ¿no? Está demostrado que entre las habilidades que desarrolla el hombre influye mucho la sociedad. Suponían además que estos caracteres estaban determinados por genes individuales, con anhelos dominantes y recesivos.
Esta creencia persistió a pesar de que la investigación demostraba que los múltiples genes contribuían en muchos fenotipos. Pensaba que aquellos que se consideraban genéticamente inadecuados podían reproducirse más que aquellos que se pensaban que eran genéticamente aptos. Esto estaba también errado. Esto es exactamente lo contrario de lo que consideró la eficacia darwiniana, que equipara el éxito reproductivo con la eficacia. Galton tendría que haber entendido esto, siendo primo hermano de Darwin. O sea, lo irónico, ¿no? No debemos olvidar los errores cometidos por los primeros eugenistas. Debemos recordar que el fenotipo es el resultado de una interacción compleja entre el genotipo y el ambiente, de no caer en un planteamiento que trate a las personas solo por una colección de genes. Debemos recordar que muchos genes pueden contribuir en un fenotipo concreto, sea una enfermedad o un comportamiento, y que los alelos de estos genes pueden interactuar de manera impredecible. No debemos caer víctimas del supuesto de que hay un genotipo ideal. El éxito de todas las poblaciones en la naturaleza se cree que está favorecido por la diversidad genética. Y por encima de todo, no debemos utilizar la información genética para propósitos ideológicos. O sea, el primer, bueno, dos errores que los genetistas, eugenistas cometieron es que pensaban que, en este caso, los más débiles se podrían reproducir frente al medio ambiente, y eso es falso, pues. Está demostrado científicamente, ya científicamente, que no, los que sobreviven, no, los que sobreviven son los que tienen los genes más fuertes, ¿ya? Son los que van a sobrevivir son los que tienen aquellos genes más fuertes. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Así que eso creo que sería un error también muy claro. ¿Cuál es el sentido contextual del término talante? Muy bien, voy a darte un minuto acá y un minuto en el otro lado. Voy a leer el texto para que puedas comprenderlo mejor. Vamos, ustedes pueden. ¿De acuerdo? Vamos a analizar. Tienes un minuto nada más, ¿ah? Muy bien, vamos por acá. ¿Listo? Tienes un minuto más.
Muy bien. Vamos al texto. Dice, pregunta uno. ¿Cuál es el sentido contextual de talante? Yo creo que acá en el caso de talante, en el texto, hace referencia, dice, los partidarios de la eugenesia creían que una amplia variedad de atributos humanos se hereda como caracteres mendelianos, incluidos muchos aspectos del comportamiento, la inteligencia y del talante moral. Yo creo que acá daría como significado el carácter moral. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué se trata el texto? Yo creo que habla sobre el fin, el término de la eugenesia, ¿no? O sea, cómo cae la eugenesia. Los nazis utilizaron ese fundamento, ¿no? Como parte de su pensamiento. ¿De acuerdo? Así que hablamos de debacle del movimiento de la eugenesia. Y explica cómo la eugenesia, ¿no? Llegó, digamos, a terminar, a eliminarse, a finiquitar, fue rechazado, ¿no? Por argumentos tanto de carácter científico y de forma moral. De acuerdo con los postulados de Galton, se infiere que un criminal, a ver, ¿cuál sería la respuesta de la 3, 4 y 5? Te voy a dar un minuto para que puedas responder acá, máximo 2. Muy bien, ¿listo? Pregunta número 3, a ver. ¿Listo? ¿Cómo vamos? De acuerdo al postulado de Galton, y como lo mencioné al inicio, ¿no? Bueno, haciéndole una pequeña idea general a la parte que está en el texto en inglés, para que puedas ayudarte, dice que sería heredado, o sea, o sea, si tiene la idea que se hereda la conducta, la inteligencia y los patrones, digamos, genéticos, también se puede heredar lo malo, pues. Entonces, yo puedo inferir que si un criminal su conducta, sus genes, sus factores genéticos los puede transmitir a su generación siguiente. Así que tendría una prole, o sea, una generación, una descendencia propensa a delinquir también, pues, ¿no? Si esto fuera muy cierto. Con respecto al movimiento genésico, es incompatible sostener ¿qué es incompatible? ¿Qué es incompatible sostener? Yo creo acá sería la B. ¿Por qué, profesor? Porque es totalmente falso. El texto dice bien claro, tiene ideología racista, discrimina. Entonces, la eugenesia tiene ese planteamiento ideológico. 5. Si los eugenistas hubieran entendido cabalmente el concepto de eficacia darwiniana, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran entendido el concepto de eficacia darwiniana? Bueno, yo creo que una idea que estaría clara que hubiera sido totalmente contraria sería que no habrían creído posible la proliferación de individuos inferiores que Darwin plantea, ¿no? Que si en caso se dé la reproducción o la evolución de una especie, se va a dar solamente en función a aquellos seres más fuertes, ¿no? Aquellos seres vivos que tengan mayor fuerza. ¿Ok? La respuesta sería la letra C. Yo había preparado el material para exactamente terminar este bloque, porque los últimos minutos de la clase, eh, quiero utilizar y aprovechar para hacerles recordar puntos básicos que hemos trabajado. Lo primero que es recordar, las preguntas de ECO no son difíciles, queridos alumnos.
Como te das cuenta, en los niveles que hemos visto el día de hoy, que es una síntesis, o sea, cuando veas preguntas de eco, sí o sí vas a ver preguntas de extrapolación, ¿ya? Que vamos a condicionar en este caso las ideas del texto para poder obtener una conclusión. Preguntas de incompatibilidad y preguntas de compatibilidad. Yo creo que estas son súper sencillas, como te diste cuenta en esta parte, te dije que por favor hagas lo siguiente, marques las palabras, ¿no? Las palabras que tú crees que te pueden hacer recordar, por ejemplo, acá era polímero, acá era baquelita, acá nanotecnología. Entonces, cuando hagas compatibilidad e incompatibilidad, esto te puede servir bastante, ¿ya? Esto te puede servir bastante. ¿Por qué? Porque así puedes ubicar la información en la lectura, ¿ya? Entonces, al ubicar las palabras, automáticamente yo condiciono mi respuesta, así que te puede servir bastante. ¿De acuerdo? Y cuando vamos a tener lo que es la inferencia es la conclusión. Como te diste cuenta, todo lo que yo obtuve como conclusión acá está relacionado a la lectura, ¿ya? Está relacionado a la lectura. Es importante, ¿no? Es importante, creo yo, ¿no? Creo yo que nosotros podamos tener en cuenta el texto, ¿no? El texto para poder obtener una inferencia. Yo no puedo inferir, no, yo no puedo inferir una idea si está fuera de la lectura. Yo no puedo inferir una idea que está fuera de la lectura. Entonces, es importante que usted infiera ideas que están dentro del texto o en los límites del texto. Por otro lado, ¿no? El tema central. Es fundamental el tema central. ¿Cómo yo ubico el tema? Haciéndome la pregunta de qué o de quién me habla el texto. ¿De qué o de quién me habla el texto? ¿De acuerdo? ¿De qué o de quién me habla el texto? Es muy importante. ¿De acuerdo? Es fundamental este caso. ¿Listo? Muy bien. Otro punto fundamental sería el término paráfrasis, que eso también es fundamental. Quiero que, por ejemplo, quiero que te des cuenta en este momento cómo yo llego a obtener color de hormiga. A ver, tienes un minuto. Muy bien. Yo creo que el color de hormiga te di estos segundos para que analices, ¿no? Y ya, profesor, yo acá, por ejemplo, dice, el pensamiento popular está pletórico de creencias como el asunto se pone color de hormiga. El que quiera azul celeste que le cueste. Profesor, ¿usted dónde saca? Porque es la única pregunta de repente que, que el procedimiento está condicionado al conocimiento, ¿no? Previo. Yo creo que acá, en este ejemplo de que es término y paráfrasis, nos va a ayudar, creo yo, nos va a ayudar la información del texto, pero también nuestro conocimiento previo, nuestro arraigo cultural, ¿no? Nuestro arraigo cultural. Yo creo que eso también acá, o sea, saber eh, que la frase color de hormiga significa que es difícil, me estaría ayudando bastante a responder esto más rápido. Profesor, ¿qué quiere decir entonces acá? Lo que quiero decirte es lo siguiente, que hay que aceptar, ¿ya? Y algunos colegas de razonamiento verbal no lo aceptan muchas veces o difieren de esta idea. Hay que aceptar que el conocimiento previo de la lectura es importante.
Por ejemplo, una persona mientras más lee, tiene más conocimiento. Y cuando se enfrenta a un texto, ese conocimiento previo que ya tienes te va a ayudar bastante. Pero ¿qué pasa? Recuerda que tener conocimiento previo a la lectura es importante, pero ojo, ojo, escúchame bien. Pero eso no significa que yo deba marcar fuera de las ideas de que me brinde el texto. ¿De acuerdo? Ese es el problema con los alumnos cuando están iniciando la comprensión de lectura. Marcan a su criterio, a su pensamiento. Recuerda que siempre debes marcar en relación a la lectura, en relación a la idea del autor. Por favor, reitero esta parte. Es importante reconocer que mientras yo más leo, sé más, y cuando yo leo un texto, me va a servir bastante tener conocimiento previo. Sí me va a servir. Ojo, me puede servir para la inferencia, me puede servir de repente para la extrapolación, etc. Pero limítate siempre a lo que el texto te dice. No coloques muchas veces tu punto de vista, salvo que la pregunta sea de carácter crítica y te estén sugiriendo, ¿no?, tu punto de vista. Porque recuerda que cuando uno coloca su punto de vista, cualquier punto de vista sería correcto. Entonces, un examen de admisión no puede tener 5 claves, no puede tener una pregunta, dos respuestas. No, en un examen de admisión solamente hay una respuesta. Entonces, es fundamental tener conocimiento previo, leer más, practicar constantemente, es fundamental, jóvenes. Mientras tú más lees, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, el caso del eugenista, que hemos visto, ¿no? Tener conocimientos básicos sobre la postulación de Darwin, tener conocimiento básico sobre qué hicieron los nazis, me hace entender que los nazis manejaban esta idea de la eugenesia. Por eso ellos trataban de cierta forma solo acondicionar la reproducción de su especie, vamos a llamarlo así, con sus rasgos y prototipos de la raza aria. Entonces yo puedo decir que los científicos nazis eran eugenistas, la ideología era ideológico, la eugenesia está relacionada a su ideología, los nazis. ¿Te das cuenta, no? O sea, yo puedo relacionar lo que leo, lo que leo. Entonces, considero yo que el alumno debe practicar la lectura constantemente y mientras más lee va a ser mucho mejor, ¿no?, su desarrollo de desempeño dentro de la comprensión de lectura. Y comprensión de lectura, joven, así usted postule a la UPC, a la Católica, si usted postule a la Vallejo, postule a San Marcos, Callao, Villarreal, postule donde vaya, así sea una carrera técnica, así sea una carrera militar, a futuro de repente cambia, ¿no? Se te ocurre ser militar, te ocurre ser policía, no sé, etc. Vas a enfrentarte a la comprensión de lectura. Por eso, Unidemia, frente a esta idea, ha tratado de hacer en estos 2 talleres, estos semestres, en el semestre que ha transcurrido, darle preponderancia a lo que viene a ser la comprensión de lectura, ¿no?